¿Y si les dijera que una joven mecánica se topó con un avión de combate perdido hace mucho tiempo, enterrado en el desierto? Y dentro, no solo encontró metal oxidado. Descubrió un secreto militar olvidado y el último deseo de un veterano que había estado oculto durante más de 50 años. Esto no es una película. Esto sucedió. Y lo que hizo después no solo le cambió la vida. Sacó a la luz la verdad. Quédense conmigo porque al final de esta historia, entenderán por qué algunos aviones están enterrados y por qué algunos legados se niegan a permanecer en silencio. Pero antes de profundizar, díganos desde dónde nos ven. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. El viento seco de Nevada azotaba el desierto vacío mientras Ava Michei, una mecánica de aviones de 28 años, se agachaba junto al chasis oxidado de un viejo camión de servicio. Tenía las manos manchadas de grasa. Su overol estaba descolorido por años bajo el sol. Pero su mirada, aguda, firme e inquieta, cargaba con el peso de alguien que busca algo más que motores rotos. Ava había crecido en un pequeño pueblo a las afueras de Reno. Criada por su abuelo, un piloto retirado de la Fuerza Aérea que le enseñó todo lo que sabía sobre máquinas, honor y pérdida. Desde su fallecimiento hacía 2 años, había pasado los fines de semana explorando aeródromos olvidados, rescatando lo que podía de los restos que el tiempo había abandonado. Esa mañana, condujo más lejos que nunca por un camino de acceso desmoronado que los mapas habían dejado de mostrar hacía tiempo. Había una quietud en el aire, de esas que hacen que la respiración se sienta más fuerte. No estaba segura de que la llevó allí. Un susurro de instinto, tal vez, o la voz de su abuelo resonando en el recuerdo. Lo que encontró enterrado bajo la arena, escondido entre perchas destrozadas y matorrales espinosos, no era solo otro trozo de chatarra. Era el comienzo de algo mucho, mucho más profundo. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largos dedos dorados sobre el asfalto roto mientras Ava estacionaba su jeep junto a los restos esqueléticos de lo que alguna vez pudo haber sido un hangar. El desierto había recuperado la mayor parte de sus paredes, medio enterradas en arena, con letreros oxidados colgando como dientes rotos. Pero algo brillaba cerca del borde del terreno. No era un reflejo, no era exactamente metal, sino algo antinatural en este lugar olvidado. Ava agarró su linterna y salió. Las botas crujían contra la grava y las espinas. Todo su instinto le decía que esto era diferente. Al acercarse, se le cortó la respiración. Allí, parcialmente enterrado bajo capas de polvo y arena, yacía el fuselaje de un avión de combate, una reliquia de otra época. Tenía la cola rota. Sus alas se hundieron por décadas de tormentas. Pero su armazón, estaba intacto. Y a un lado, apenas visibles por el paso del tiempo, había letras descoloridas. Cuervo 12. Parpadeó, incrédula. Cuervo, el antiguo indicativo de su abuelo. Le flaquearon las rodillas y retrocedió un paso tambaleándose. Nunca había hablado mucho de sus misiones finales. Lo poco que sabía había llegado en fragmentos, historias envueltas en silencio y humo de cigarrillo en el porche trasero. Pero recordaba ese nombre. De niña, lo había trazado con crayón, imitando las historias que él contaba antes de que llegaran las pesadillas. Le temblaban las manos mientras quitaba la arena del cristal de la cabina. Agrietado, quemado por el sol, pero aún sellado. Dio una vuelta hacia un lado, buscando un pestillo, cualquier cosa que pudiera permitirle entrar. Y entonces lo vio grabado en una escritura tosca y apresurada justo debajo del ala. Para un "no dejes que lo olviden", sus iniciales. El mundo se inclinó ligeramente bajo sus pies. Encontró el panel de acceso medio enterrado cerca del hueco de la rueda. El metal crujió en protesta, pero años de manipular pernos rebeldes y tornillos oxidados la habían preparado para algo peor. Después de minutos de hacer palanca, algo cedió con un sonido metálico agudo. La puerta de la cabina siseó suavemente al liberar un último aliento después de décadas de silencio. Dentro, la cabina estaba oscura y hermética.
El polvo flotaba como fantasmas en el haz de su linterna. El panel de control estaba casi intacto. Sus interruptores se congelaron a media acción. Los cables se habían curvado por el tiempo. Y el asiento de cuero estaba quebradizo, agrietado como piel seca. Pero lo que la impulsó no fue la maquinaria. Fue el sobremetido en el arnés del piloto. Ava lo alcanzó lenta y reverentemente, como si tocara algo sagrado. Estaba amarillento, frágil y sellado con cera en el frente con la inconfundible letra de su abuelo. Si alguna vez lo encuentra, está lista. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Bajó del avión, apretando el sobre contra su pecho, con la mente acelerada. Sabía sin lógica, sin explicación, que esto nunca fue para nadie más. Esperó hasta el anochecer para abrirlo. De vuelta en su jeep, estacionado bajo un tramo de cielo desértico repleto de estrellas, permaneció sentada en silencio. Los grillos cantaban a lo lejos. Los coyotes aullaban débilmente desde las colinas lejanas, y en su regazo reposaba un pedazo del alma de su abuelo. Con dedos temblorosos, rompió el sello. Dentro había una sola hoja de papel. La escritura estaba descolorida, pero deliberada. Ava, si encontraste esto, entonces has ido más lejos de lo que la mayoría se atrevería. Sabía que lo harías. Veo a tu madre en tu corazón. Pero tu fuego que viene de mí. Este avión no fue derribado. Lo aterricé aquí. Lo enterré porque lo que llevaba nunca estuvo destinado a ver la luz. Hay cosas que hice en nombre de órdenes que todavía se sientan en mi pecho cada noche. Pero la última misión, esa, la elegí por mí misma. Dentro del panel izquierdo debajo del tablero de control, hay un compartimento. Está cerrado con un código. El código es tu fecha de nacimiento porque sabía que nunca la olvidaría. Lo que hay dentro necesita ir al museo y Deb dice que no se trata de gloria. Se trata de la verdad. Cuéntales todo. Y Ava, no dejes que lo olviden. No dejes que olviden quiénes éramos y lo que representamos. El amor siempre aparece. Su visión se nubló por las lágrimas. Volvió a subir a la cabina con la luz del teléfono en una mano y la nota en la otra. Solo tardó unos segundos en encontrar el panel izquierdo y marcar su fecha de nacimiento. Clic. El compartimento se abrió con un suave sonido mecánico. Dentro había un desgastado libro de registro de vuelo, una placa de identificación, no la de su abuelo, y un rollo de película militar. No necesitaba saber qué había dentro para comprender su peso. Esto no era solo una reliquia. Era una confesión, un legado, un último deseo. Ava no durmió esa noche. Se sentó en su jeep bajo un cielo estrellado, agarrando el libro de registro como si fuera a desvanecerse si lo soltaba. El aire del desierto se volvió frío, envolviéndola como un susurro. Pero sus pensamientos ardían más con cada página que pasaba. Las entradas estaban fechadas entre 1972 y 1973. Detallaban docenas de misiones, algunas de reconocimiento estándar, otras marcadas con tinta roja y una sola palabra clasificada. Su abuelo nunca había mencionado volar fuera de los entrenamientos en Estados Unidos. Sin embargo, página tras página, Ava encontró evidencia de vuelos a territorios en disputa, desembarques no autorizados y nombres que no reconoció. Nombres marcados con XX o simplemente tachados. Luego, hacia el final, encontró la única entrada que la dejó sin palabras. 4 de marzo de 1973. Último vuelo, Raven 12. Misión no autorizada. Un pasajero, el comandante, se negó. Volé de todos modos. Sin detalles, sin nombre. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Recuperó la placa de identificación del compartimento oculto, sacudiendo el polvo y la suciedad. No pertenecía a su abuelo. Lee Daniel H. Reyes 04 Finto 736 61 tipo de sangre o plus. Susurró el nombre en voz alta, su voz quebrada en el silencio. Algo en él se sentía mal, como un secreto que había esperado demasiado tiempo para ser desenterrado.
Tomó una foto de la placa y la entrada del diario, luego deslizó el cartucho de película en el bolsillo de su abrigo. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Al amanecer, Ava estaba de vuelta en la carretera, empujando su jeep por el paisaje agrietado hacia un pequeño museo de aviación al que su abuelo la había llevado de niña. Estaba a 3 horas de distancia, un edificio ruinoso a las afueras de Carson City, dirigido por veteranos y alimentado más por historias que por financiación. Al llegar, no pidió una visita guiada. Atravesó el vestíbulo, pasando junto a maniquíes, trajes de vuelo y maquetas de aviones oxidadas, hasta llegar al hombre que esperaba que aún estuviera allí, Franklin Dutch Matz, un ex técnico de radar y el amigo más antiguo de su abuelo. Dutch levantó la vista desde detrás del mostrador. Entrecerró los ojos bajo sus espesas cejas plateadas. «Ava», dijo lentamente, «pareces haber visto un fantasma». «Lo encontré», susurró ella. Cuervo 12. El rostro de Dutch palideció. No habló. Solo asintió con rigidez y le indicó que lo siguiera a la trastienda. Una vez que la puerta se cerró tras ellos, se apoyó pesadamente en el escritorio. Donde preguntó: aeródromo abandonado a las afueras de Bati. El desierto lo ha absorbido durante años. Sacó el diario de su bolso. Hay algo más. Voló en una misión no autorizada con un pasajero. Esta placa de identificación que le entregó a Dutch no coincide con nada que haya visto antes. Dutch la miró fijamente un buen rato. Luego levantó la vista y, por primera vez, Ava vio miedo genuino en sus ojos. Se suponía que Reyes no debía regresar, murmuró. Ninguno de ellos lo hizo. ¿Qué quieres decir? Dutch dudó. Por aquel entonces corrían rumores sobre hombres enviados a zonas negras. Sin papeleo, sin registros. Si algo salía mal, no existían. Reyes era uno de ellos. Recuerdo ese nombre. Nunca estuvo en la lista. Pero tu abuelo, él lo sabía. Creo que intentó traerlo a casa. A Ava se le erizó la piel. ¿Por qué enterrar el avión? Para ocultar la verdad. Si esa película contiene imágenes o información de esos vuelos, negó con la cabeza. No es solo historia militar. Es un encubrimiento. A Ava se le revolvió el estómago. Todas esas noches que su abuelo miraba en silencio la oscuridad. Todas las historias que nunca le contó, nunca fueron sobre arrepentimiento. Se trataba de protegerla. Por la tarde, Ava había conducido hasta el pueblo y había dejado la película con un archivista de confianza. El material tardaría en revelarse, pero lo que importaba ahora era mantenerlo a salvo. Cuando regresó a su jeep estacionado afuera del restaurante, lo vio de inmediato. Una nota debajo del limpiaparabrisas, sin cinta adhesiva, sin arrugar, perfectamente colocada, doblada una vez, con precisión. Miró a su alrededor. El estacionamiento estaba casi vacío. Un par de camionetas, un anciano dando papas fritas a los pájaros. Nadie fuera de lugar. Abrió la nota lentamente. Deja de cavar. Algunas cosas están destinadas a permanecer enterradas. Sin nombre, sin firma, solo 7 palabras escritas en tinta negra. Su respiración se entrecortó, sus dedos se apretaron sobre el papel. Sabían que alguien la había seguido. O tal vez siempre la habían estado observando. Volvió a mirar a su alrededor, esta vez con mente de mecánico, notando huellas de neumáticos, pisadas, cualquier cosa extraña. Pero la arena y el pavimento no le decían nada. Aún así, no importaba porque acababan de cometer el peor error de todos. La subestimaron. Esa noche, Ava regresó a la pista de aterrizaje, no al avión, sino para dejar algo más, una pequeña placa de acero. La clavó en la tierra junto a los restos, con 2 nombres inscritos. Capitán Ilaiche Michei, Raven 12, Liz, Daniel Reyes, perdidos, no olvidados. Se quedó allí un largo rato, con el viento agitándole el pelo, el corazón firme. No era solo una mecánica. Era el legado de su abuelo, y apenas había comenzado. A la mañana siguiente,
Ava estaba sentada sola en el capó de su jeep, estacionado justo después de la valla oxidada de la pista de aterrizaje abandonada. El desierto seguía sin estar en silencio, pero seguía siendo la clase de quietud que se sentía como escuchar. Sostuvo la placa de identificación en la palma de la mano, con los bordes calientes por el sol, y contempló el monumento improvisado que había dejado atrás. Algo había cambiado dentro de ella. Esto ya no se trataba solo de su abuelo. Se trataba de una verdad enterrada demasiado profunda y durante demasiado tiempo. De vuelta en la ciudad, pasó por el taller de Dutch. Él ya la estaba esperando. Una pila de carpetas y un viejo portátil militar reposaban sobre la mesa como un santuario al pasado. Me quedé despierto toda la noche, dijo, frotándose la sien. No vas a creer lo que encontré. Ava se inclinó mientras él abría un expediente marcado como Operación Velo Gris. Nunca había oído hablar de él, dijo. Ni tú lo habrías hecho, respondió Dutch. Lo habían borrado de los libros. Ni siquiera los denunciantes se atrevían a tocarlo. Pero yo sabía que un tipo trabajaba en inteligencia desde Langley en los 80. Guardaba copias de todo. La carpeta contenía fotografías granuladas, imágenes satelitales de claros de la selva, expedientes personales tachados y un manifiesto de vuelo con la mitad de los nombres tachados. Pero una línea destacaba. Transporte Raven 12. Escoltando al ulto Daniel H. Reyes. Estado desaparecido. Dado por muerto. Dutch la miró. Se suponía que ese era el final del expediente. Sin rescate, sin investigación, simplemente desaparecido. Ava sintió una opresión en el pecho. Pero mi abuelo lo trajo de vuelta. Aterrizó el avión y lo enterró. Dutch añadió, porque sabía que si alguien lo encontraba, también enterrarían la historia junto con él. Esa tarde, el carrete estaba listo. Lo recogió del archivo en un sobresellado, con manos temblorosas. De vuelta en su garaje, lo colocó en un viejo proyector, colocó una sábana blanca contra la pared y apagó las luces. La bombilla se encendió, emitiendo un suave zumbido mecánico por la habitación. La grabación comenzó en silencio. Sin sonido, solo el rítmico movimiento de la película manual. Mostraba el interior del avión. Reyes en el asiento del pasajero, con aspecto agotado y herido, pero vivo. Las siguientes tomas fueron de paisajes aéreos, selvas densas, lo que parecían claros de la selva, y luego una rápida panorámica a un recinto vallado. Guardias armados, prisioneros uniformados, y finalmente, la imagen más nítida de todas. Reyes sosteniendo un pequeño contenedor sellado. Miró directamente a la lente y articuló, si alguien ve esto, mintió. El carrete terminó en una nube de estática blanca. Ava permaneció sentada en un silencio atónito. Sabía que lo que tenía ahora no era solo historia militar ni un misterio familiar. Era la prueba, la evidencia de una operación oculta. Un soldado que el mundo creía muerto. Rescatado por un hombre que desafió las órdenes de su abuelo y un avión enterrado que contenía imágenes que los militares nunca quisieron recuperar. Su visión de él se hizo añicos y se reformó a la vez. Siempre lo había admirado, su serenidad, su metódico estilo de vida. Pero nunca se dio cuenta de la magnitud de la carga que soportaba. No solo pérdida, culpa, propósito, y ahora ella también la soportaba. Esa noche, Ava se sentó en el mismo columpio del porche donde su abuelo solía mecerla para dormir. El viento traía aroma a salvia seca y gasolina. A lo lejos, unas campanillas de viento tintinearon suavemente como una advertencia. Abrió la placa de identificación una vez más y le dio la vuelta. No había notado antes el débil grabado en el reverso. No fue tu culpa. 3 simples palabras, pero la desenredaron. Se derrumbó, apretando la placa contra su pecho mientras años de dolor no expresado salían a borbotones, no solo por su abuelo, sino por cada soldado como el que regresó a casa, solo para librar batallas que nadie vio jamás. A la mañana siguiente, Ava tomó una decisión. Empacó el libro de registro,
la película y la placa de identificación en una caja de acero cerrada y se la envió al día siguiente a un periodista al que había seguido durante años. Alguien que había revelado historias que nadie más se atrevía a tocar. No añadió su nombre. Solo una nota. Esta es la historia de Raven 12 y el hombre que se negó a dejar atrás. Haz que cuente. Luego condujo de regreso a la pista de aterrizaje. El avión permaneció en silencio, un monumento a todo lo perdido y todo lo recordado. Pasó los dedos por el casco descolorido una última vez. Ya no necesitaba poseer esta historia. Solo necesitaba que el mundo finalmente la escuchara. Tardaron solo 3 días. 3 días desde que Ava dejó el paquete en el mensajero hasta que su teléfono sonó con un número que no reconoció de un lugar al que nunca había llamado. ¿Es Ava Mitchell? Una voz tranquila preguntó. Ella dudó. ¿Quién llama? Me llamo Julian West. Soy reportero del Ledger. Recibí su paquete. A Ava se le heló el corazón. Tengo preguntas, continuó. Y creo que el mundo se va a la mierda. Más tarde esa noche, se encontraron en un restaurante de carretera a medio camino entre Reno y Carson City. Terreno neutral, público, seguro. Julian era más joven de lo que esperaba, pero tenía la mirada cansada, de esas que han visto demasiado y nunca olvidan. Traía un maletín de cuero y tras un breve saludo, le entregó una carpeta llena de páginas impresas. Todavía caliente de la fotocopiadora. Hicimos una comprobación preliminar del contenido, dijo en voz baja. El registro de vuelo de su abuelo coincide con las rutas de vuelo conocidas de operaciones clandestinas del 73. La grabación es más que real. Corrobora los relatos de otros 3 denunciantes, quienes desaparecieron antes de poder declarar. Ava sintió un nudo en la garganta. También comprobamos la placa de identificación. Reyes nunca fue declarado muerto en acción. Fue declarado inexistente. Ningún registro, ni siquiera un archivo. Eso significa que alguien se tomó la molestia de borrarlo antes de que comenzara la operación. Julian hizo una pausa y luego añadió. La película basta para abrir las audiencias del Congreso, pero la verdadera historia. Ava eres tú. Parpadeó. ¿Yo? Encontraste el avión. Sacaste la verdad del desierto. No eres solo la mecánica. Eres el legado. Julian le ofreció protección. Dijo que el libro de contabilidad podría ayudar a proteger su nombre si quería. Pero Ava no dudó. No, dijo con voz firme. Si borraron a estos hombres, no me borrarán a mí. En una semana, la historia estaba en todas partes. El descubrimiento del avión en el desierto revela un programa de operaciones encubiertas enterrado. La nieta del piloto lo descubre. Soldado perdido y encubrimiento del gobierno. Raven 12. El vuelo que nunca estuvo destinado a aterrizar. Las cadenas nacionales transmitieron la película. Los analistas la debatieron en segmentos de máxima audiencia. Los veteranos se presentaron, algunos anónimamente, otros con manos temblorosas, confirmando los rumores de la operación Velo Gris. Los senadores exigieron audiencias. Los portavoces militares se apresuraron a verificar la autenticidad. Pero era demasiado tarde. La historia ya había corrido. Para Ava, la vida no cambió de la noche a la mañana. No como la mayoría de la gente imaginaba. Seguía trabajando en su garaje. Seguía limpiándose los nudillos de grasa y tuneando motos viejas para chicos de instituto que no podían permitirse nada más nuevo. Pero su mundo se había ampliado. La invitaron a hablar en eventos para veteranos para testificar ante un subcomité del Congreso. Llevaba el parche de piloto de su abuelo en la chaqueta y la placa de identificación de Reyes a todas partes. Y observaba desde el fondo de la sala cómo el mundo finalmente susurraba los nombres que se habían perdido. Entonces, un día, recibió una carta, una auténtica, escrita a mano. Sin remitente, solo una postal de Nuevo México. Dentro había una sola fotografía. 2 jóvenes de pie junto a Raven 12. Uno era su abuelo. El otro era Daniel H. Reyes. Ambos sonriendo,
ambos vivos. En el reverso había 6 palabras escritas a tinta. Nunca me dejó atrás. De Ava permaneció sentada en silencio un largo rato. La película, el libro de registro, el avión, habían dicho la verdad. Pero esto lo hizo personal. Reyes había sobrevivido. 2 semanas después, se encontró en una habitación que nunca imaginó. El Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian, donde un equipo de curadores, historiadores y pilotos retirados estaban frente a ella con una pregunta. Nos gustaría recuperar el avión. Querían traer de vuelta al Raven 12, restaurar lo que pudieran, preservarlo no como una máquina de guerra, sino como un monumento a la conciencia, el sacrificio y la resistencia. Ava dijo que sí. Y ese verano, bajo la mirada de los equipos de filmación y los niños con los ojos abiertos, el avión enterrado durante tanto tiempo fue sacado del desierto de Nevada pieza por pieza. Los periodistas lo llamaron la resurrección de una reliquia. Pero para Ava, fue el cumplimiento de una promesa susurrada con la voz desgastada de su abuelo a través de los años. No dejes que lo olviden. El aire dentro del hangar olía a historia, una mezcla de combustible viejo, aluminio y tiempo. Habían pasado 6 meses desde que el Cuervo 12 fue rescatado de su tumba en el desierto y llevado a las instalaciones de restauración del Smithsonian. Y cada día que Ava Michey había estado allí soldando, lijando, limpiando, reconstruyendo, el mundo la veía como la chica que descubrió la verdad. Los titulares le habían dado nombres como la mecánica del recuerdo, legado descubierto e incluso la nieta que se atrevió. Pero para Ava, ella seguía siendo solo una mecánica. Y este avión, este armazón de metal desgarrado, quemado y una vez olvidado era más que una historia. Era un latido que intentaba reiniciar. El equipo de restauración inicialmente había insistido en que les dejara el trabajo pesado a ellos. No estaba certificada. No formaba parte de la institución. Pero cuando se presentaba cada mañana en la sexta, lista con los guantes ya puestos, una caja de herramientas en la mano y ojos que habían visto cosas que ninguna escuela podría enseñar, dejaron de discutir. Ella trabajaba más duro que todos ellos. No por obligación, ni siquiera por pena, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo más grande que ella misma. Por la noche, Ava solía sentarse sola bajo el ala del Raven 12, recorriendo los remaches con los dedos. Susurraba historias al hueco del marco. Historias que su abuelo le contaba. No historias de guerra, sino las que dejaba en silencio, como aquella vez que le enseñó a sujetar una llave inglesa antes de que pudiera deletrear turbina, o como siempre llevaba 2 relojes de bolsillo, uno para el tiempo y otro para la memoria. Había encontrado uno enterrado tras un compartimento de la cabina. Estaba roto, atascado en las 7:12. Señora, la hora de su último vuelo. Ahora lo llevaba colgado del cuello, un pesado y silencioso recordatorio. El mundo seguía girando. Las audiencias del Congreso se volvieron ruidosas, luego silenciosas. Se abrieron investigaciones, luego se estancaron. Algunas verdades eran demasiado antiguas para la justicia, pero la opinión pública había cambiado. Veteranos que habían permanecido en silencio durante décadas empezaron a hablar. Las familias se acercaron. Algunos encontraron un cierre. Algunos simplemente se reencontraron. Y en medio de todo estaba Ava. No daba discursos. No escribía libros. Pero uno a uno, la gente empezó a aparecer en su taller. Niños pequeños, ancianos, hijas perdidas, curiosos vagabundos. No venían a cambiar el aceite, sino a hablar, a sentarse en silencio a su lado mientras arreglaba algo. Sin saberlo, se convirtió en una guardiana de la memoria. Una mañana lluviosa, mientras ajustaba el estabilizador del Raven 12, un voluntario del museo le entregó un sobre. Llegó esta mañana, dijo, sin remitente. Lo abrió con cautela. Dentro, una fotografía, su abuelo y L. Daniel Reyes sentados en los escalones de lo que parecía una pequeña casa en la selva. Ambos sonriendo, ambos vivos.
En el reverso, él regresó. Me aseguré de que viviera una vida plena. Gracias por contárselo al mundo. Un amigo. Sus rodillas casi cedieron. Se apoyó en el fuselaje, sosteniendo la foto contra su pecho, con los ojos inundados de lágrimas silenciosas. El mundo no solo le había quitado algo, también le había devuelto algo. Para el otoño, el Raven 12 estaba completo, totalmente restaurado, pulido y preservado. El museo planeó una gran inauguración. Dignatarios, cámaras, prensa. Pero Ava pidió una cosa: nada de discursos, solo silencio. El avión fue llevado a su exposición bajo un único foco. Junto a él, una placa en honor a los perdidos y a quienes se negaron a olvidar. Raven 12, 4 de marzo de 1973. Último vuelo, no la historia final. Ava se quedó atrás, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y el corazón lleno. Cuando las luces se atenuaron y la gente se alejó, se quedó sola de nuevo con el avión. Susurró suavemente: «Ya estás en casa, papá. Lo hiciste bien». Esa noche, de vuelta en su garaje, comenzó algo nuevo. Un simple cartel sobre la puerta. Restauración de un legado. No solo motores. No solo máquinas, sino historias. Historias esperando ser encontradas, desempolvadas y revividas, como el Raven 12. La gran exposición cerró al público a las 74 en punto. Pero el guardia de seguridad sabía que no debía cerrar el extremo del hangar hasta que Ava Michei terminara sus rondas. Se había convertido en un ritual. Todos los viernes por la noche, caminaba sola por la tranquila planta, rozando suavemente el frío metal del Raven 12 con sus botas resonando en el silencio como una canción del recuerdo. Esta noche no era diferente, pero algo en el aire se sentía más quieto, más sagrado, como si el avión respirara con ella. Se detuvo en la cabina y metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacando una foto antigua, la misma que había recibido en ese sobre anónimo. Su abuelo Andreas vivo. Riendo, la guardó con cuidado en el panel lateral. No para exhibir, no para la multitud, sino para el avión, para él. «Vuela con cuidado», susurró. «Dondequiera que estés afuera». Las hojas de otoño bailaban al viento, arremolinándose alrededor de la entrada como confeti. Las luces del museo proyectaban largas sombras sobre el estacionamiento. Ava se quedó allí un rato, con los brazos cruzados y la mirada fija en el cielo. Una estrella fugaz se extendía sobre el lienzo negro. No pidió un deseo. Ya lo había vivido. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero el suyo sí. Y a través de él, también lo hicieron otros. Veteranos que una vez ocultaron sus historias ahora se erguían orgullosos en eventos por todo el país, diciendo la verdad, no solo para honrar su servicio, sino para preservar sus almas. Chicas jóvenes se inscribieron en programas de mecánica de aviación, muchas citando a Ava como su inspiración. Un equipo de documentales filmó su viaje desde reparar bicicletas en un taller de Nevada hasta ayudar a restaurar un avión que rompió un muro de silencio de décadas de espesor. Pero Ava no lo hizo para llamar la atención. Nunca lo había hecho. Lo hizo porque alguien se lo había pedido con tinta descolorida por el tiempo para asegurarse de que no fueran olvidados. Y lo hizo. Una noche, meses después, recibió una llamada de un número silencioso. Una voz mayor al otro lado se presentó solo como Marcus Reyes. «Mi padre era Daniel». Ava se congeló. «No supe mucho de niño. Nunca habló de la guerra. Siempre dijo que había partes de sí mismo que dejó en algún lugar del cielo, pero habló de tu abuelo. Dijo que le debía la vida. Y cuando se supo la historia, cuando salió tu nombre, lloró». Una larga pausa. «Solo quería que supieras que mi padre vivió una buena vida. Enseñó música, plantaba árboles, y siempre dejaba una silla vacía en la mesa. Decía que era por un amigo que lo salvó». Ava tragó el nudo en la garganta. «Gracias por llamar». Logró cantar, su voz apenas más que un susurro. Esa noche, puso el viejo disco de vinilo que a su abuelo le encantaba,
una versión evocadora y gorjeante de Mon River. Dejó que llenara el taller mientras permanecía sentada en silencio, dejando que sus lágrimas cayeran libremente. A finales de ese año, su pequeño garaje había crecido. Ya no era solo un lugar para arreglar bicicletas y motores oxidados. Se había convertido en un refugio para historias. En la pared del fondo, sobre su banco de trabajo, colgaban docenas de placas de identificación, todas donadas, todas reales. Junto a cada una nota manuscrita o una fotografía enviada por familias que nunca habían tenido voz hasta ahora. Algunas simplemente decían, idos, no olvidados. Otros ya no estaban llenos de recuerdos, arrepentimientos, esperanzas jamás expresadas. Ava leyó cada uno de ellos y recordó. En primavera, el museo volvió a contactarla. Esta vez querían que volara a Washington DC para hablar en la inauguración de una nueva ala dedicada a las misiones clasificadas y a las personas que nunca recibieron medallas, ni funerales, ni nombres. Se paró ante un auditorio abarrotado. Tenía las palmas sudorosas. Al principio le tembló la voz, pero cuando pronunció el nombre de Ilaiche Michei, la multitud se quedó en silencio. Les habló de un hombre tranquilo que le enseñó sobre herramientas e integridad. Un hombre que le susurraba cuentos para dormir en sus sueños y luego se dormía con sus propios fantasmas. Les habló de un avión enterrado en el desierto, no porque fallara, sino porque su verdad asustaba a demasiada gente. Les habló de Reyes, que regresó a casa, y de las familias que aún esperaban esa paz. Y finalmente, dijo, vivimos en un mundo donde es más fácil enterrar las cosas que afrontarlas. Pero no podemos construir nada que valga la pena si nos basamos en el silencio. La verdad no solo quiere ser recordada. Merece serlo. La multitud se puso de pie. Algunos aplaudieron. Otros simplemente lloraron. Esa noche, mientras caminaba sola por el museo, pasó junto al Cuervo 12 una vez más. Se detuvo, apoyó la mano en el frío acero y sonrió. No porque la historia hubiera terminado, sino porque ya nunca volvería a ser enterrada. Cualquiera puede descubrir la verdad si es lo suficientemente valiente para cavar y lo suficientemente firme para afrontar lo que encuentre. Mientras la última luz del día iluminaba el viejo techo del hangar, Ava Michei no cogió una llave inglesa ni abrió un motor. Se sentó en su banco de trabajo, enmarcando cuidadosamente la foto de dos hombres que cambiaron su vida sin siquiera pedírselo. Uno era su abuelo. El otro, el soldado al que salvó. Ahora sabía que la historia que había descubierto no era solo un misterio resuelto. Era un mensaje transmitido de generación en generación. Perteneció a cada veterano cuya verdad fue enterrada. A cada nieta que pensó que su voz no importaría. A cada persona común y corriente lo suficientemente valiente como para recordar, cuando el mundo intentó olvidar, que la chica que una vez arregló motores rotos había ayudado a restaurar algo mucho más poderoso. Honor, legado y verdad. Porque para Ava y para todos nosotros, lo que elegimos recordar puede cambiarlo todo. Fin. A continuación, dos historias más conmovedoras que te acompañarán mucho después de los créditos finales. Haz clic para continuar y no olvides suscribirte si crees que algunas historias merecen ser escuchadas.